Hola, yo soy Don Geek y hoy quiero compartir con ustedes una de las experiencias más aterradoras de mi vida. No, no estoy hablando de una pesadilla cualquiera, sino de algo que me persiguió por años y que aún hoy me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Quiero hablarles de la saga de videojuegos que redefinió el terror para mí, Silent Hill. Lo primero que deben saber es que esta saga no es como cualquier otra. No es solo un juego, es un descenso a la locura. Cada entrega de Silent Hill fue como un viaje profundo hacia mis peores miedos. Y lo más aterrador es que, incluso después de apagar la consola, el miedo seguía allí, acechando. Mi travesía con esta saga comenzó con Silent Hill 1 en mi PlayStation 1. Y aunque han pasado años desde esa primera partida, aún puedo recordar el frío en la nuca, la sensación de angustia en mi pecho, ese nudo en la garganta que te impide respirar con tranquilidad. Desde el primer momento, el juego me sumergió en un mundo lleno de misterio y horror. Harry Mason, el protagonista, despierta solo, sin su hija. Esa premisa, por sí sola, ya era lo suficientemente inquietante, pero el verdadero horror no tardó en revelarse. Caminar por ese pueblo envuelto en una niebla espesa fue una experiencia sofocante. Podías ver solo a unos pocos metros a tu alrededor. Lo demás era pura incertidumbre. Y cuando la niebla comenzó a revelarme manchas de sangre en el suelo, supe que algo terrible se escondía en esas calles desiertas. Sentía cómo cada paso que daba me acercaba más y más al peligro, pero no podía detenerme. Recuerdo cuando entré en ese callejón angosto. Los cambios de cámara me desorientaban, como si el propio juego quisiera confundirme, como si hubiera algo detrás de mí que no podía ver. Y entonces llegué a ese cadáver desollado. El horror que sentí en ese momento fue indescriptible. Pero antes de poder reaccionar, aparecieron esas criaturas. No sé cómo describir lo que eran. Solo sé que me atacaron sin piedad y yo no pude hacer nada. Era como si el juego me hubiera tendido una trampa para que sintiera esa desesperación, esa impotencia total. Cuando Harry Mason despertó en la cafetería, sentí un alivio temporal, pero en el fondo sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. El sonido en Silent Hill era mi peor enemigo. No había música que me tranquilizara. Solo podía oír mis propios pasos, la respiración pesada del personaje y lo peor de todo, el sonido estático del radio. Ese maldito radio. Cada vez que se acercaba un enemigo, la estática comenzaba a subir, llenando el ambiente con un ruido que erizaba la piel. No sabías de dónde vendría el ataque, solo que estaba cerca. Y cuando el mundo cambió por primera vez a esa versión oscura, cuando la escuela se transformó en algo salido de una pesadilla, supe que el miedo que sentía no iba a abandonarme pronto. Las criaturas que aparecían en ese mundo oscuro eran monstruos que parecían sacados de mis peores pesadillas. Pero sin duda, las más aterradoras fueron las enfermeras. Nunca olvidaré esas figuras deformadas, con un bulto palpitante en la espalda, caminando de manera errática hacia mí. Cada vez que me encontraba con ellas, sentía un escalofrío recorrerme. Era como si el juego supiera exactamente qué era lo que más me asustaba. Pero, por muy aterrador que fue Silent Hill 1, el juego que realmente me dejó marcado para siempre fue Silent Hill 2. Esta entrega no solo fue aterradora, fue devastadora. Lo jugué en mi computadora durante mis años de universidad. No tenía la mejor máquina, pero eso no importaba. El terror estaba ahí, intacto. Desde que vi el rostro perturbado de James Sunderland y leí aquella carta, supe que algo no andaba bien. No era solo un juego de terror, era una exploración profunda de la culpa, el arrepentimiento y la redención, y me atrapó por completo. La atmósfera en Silent Hill 2 era opresiva. La ausencia de música de fondo hacía que cada paso que daba fuera aún más aterrador. Era como si el propio juego quisiera que me enfrentara al silencio, a mis propios pensamientos. Los enemigos en esta entrega eran aún más perturbadores que los del primer juego.
Las piernas de maniquí eran especialmente inquietantes, pero el verdadero terror vino cuando me encontré por primera vez con Pyramid Head. No sé cómo describir el shock que sentí al ver a esa criatura, con su cabeza metálica en forma de pirámide y su enorme cuchillo. Ver cómo atacaba a otro enemigo fue algo que me dejó completamente paralizado. Sabía que no podía enfrentarlo, pero tampoco podía escapar. Y esa impotencia, esa sensación de estar atrapado con algo que no puedes comprender ni vencer, es lo que hace que Silent Hill 2 sea tan terrorífico. Los personajes secundarios, como Ángela Orozco, Eddie Dombrowski, también me impactaron profundamente. Cada uno de ellos estaba lidiando con sus propios demonios. La verdad, Eddie me llegó a simpatizar un poco, y yo, al igual que James, sentí culpa al terminar con su vida, al entrar al infierno de Ángela y encontrar a ese monstruo llamado Abstract Daddy. Fue sinceramente horrible. No me dio miedo. Me dio algo parecido al asco. No quería enfrentarlo. No quería acercarme a esa cosa. Las conversaciones con Laura eran sinceramente desconcertantes. ¿Cómo era posible que ella hubiese estado en contacto con Mary si había muerto hace tanto tiempo? Sinceramente, pensé que era un demonio al que nos enfrentaríamos más adelante. María, el personaje que me acompañaba, fue asesinada frente a mí y yo no pude hacer nada para detenerlo. Ese momento fue tan impactante que me quedé sin palabras. El horror que sentí en ese instante aún me persigue. Cuando descubrí la verdad sobre James, cuando vi el video en el hotel y entendí lo que había hecho, me derrumbé. No pude continuar el juego durante semanas. El final, con la carta de Mary, fue devastador. No solo era un juego, era una experiencia emocional que me dejó completamente destrozado. Después de Silent Hill 2, jugué Silent Hill 3, que también fue una experiencia intensa, aunque no tan perturbadora como su predecesor. Heather Mason, la protagonista, me atrapó con su historia desde el principio, y cuando descubrí que era la hija de Harry Mason, todo cobró un nuevo sentido. El juego estaba lleno de momentos impactantes, como el regreso a la casa de Heather y la muerte de su padre. El final fue bastante impactante, con Heather tomando el Aglaofotis para expulsar al feto del dios, para que después Claudia lo engullera y diera a luz a ese ser incompleto. Fue asombroso, todo el desarrollo del juego. No me aterrorizó, pero sí me encantó. Años después, cuando tuve la oportunidad de jugar Silent Hill Origins en mi PS Vita, volví a sentir esa conexión con el horror que había experimentado antes. Travis Grady, el protagonista, me llevó a través de una historia igualmente perturbadora, llena de misterios y horrores psicológicos. Quedé atónito cuando vi entrar a Travis Grady a esa casa en llamas y rescatar a Alessa Gillespie. Cuando comprendí todo lo que le había pasado a nuestro protagonista, me sorprendí mucho. Su madre internada en el manicomio, y su padre se había quitado la vida. Además de que Travis estuvo viendo el cadáver de su padre durante largo tiempo, no comprendí bien el origen del carnicero. Pero si me pareció un buen personaje, me encantó conocer un poco más la historia de Lisa Garland. Sin embargo, nada podría compararse con el impacto que Silent Hill 2 dejó en mi alma. Hoy, cada vez que pienso en Silent Hill, siento que una parte de mí sigue atrapada en ese pueblo maldito, enfrentándose a los demonios que nunca logré dejar atrás. Muchas gracias por escucharme. Ahora me encantaría conocer cuál fue su experiencia con el pueblo maldito en los comentarios.